cosas que de alguna u otra manera nos ponen a nosotros en expectativa, a veces nos roban como la paz, nos inquietan, igual porque la palabra de Dios ya nos ha advertido que vendrán tiempos difíciles. De hecho, el mismo Señor Jesús nunca dijo: tranquilos, ustedes me conocen a mí y se acabaron sus problemas. Él dice más bien: bueno, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí porque yo lo he vencido. Y precisamente empezamos a compartir de esta serie lo que el Señor ha permitido a la luz de su palabra. Hace 8 días iniciamos hablando de qué cosas, qué situaciones generan crisis, qué situaciones o circunstancias pues nos ponen a nosotros como en caos. Y se compartía a la luz de la experiencia de una mujer que nos permite ver la escritura, una mujer que llevaba 12 años padeciendo de una enfermedad. Entonces la enfermedad es algo que genera crisis para nosotros, y creo que ese tipo de situaciones en algún momento a todos nos ha tocado. Bueno, y si a alguno no le ha tocado, gloria a Dios. Pero la verdad es que la enfermedad creo que es algo donde más nosotros hemos tenido que como sufrirla de cerca. Sin embargo, a través de esa experiencia de vida, el Señor nos permitió entender que definitivamente una de las maneras como ella pudo contrarrestar y pudo ver la gloria del Señor en su vida fue mediante la fe. Una mujer que tuvo una fe genuina, que la llevó a actuar, como quien dice, no impulsivamente, sino que ella en su mente todo lo que considero, digo, es que para mí con tan solo tocar al Señor, yo podría experimentar sanidad. Y eso es una fe genuina, una fe muy digna de admiración, y creo que una que todos nosotros anhelamos tener. Y hoy vamos a mirar otro tipo de situaciones o circunstancias que también generan ese tipo de caos o de crisis a través de otra historia, y que el Señor nos permita aprender qué otra característica o qué es importante que en nosotros se desarrolle para lograr afrontar esas situaciones y para poder ver la gloria de Dios. Entonces quiero invitarles para que vayamos a la escritura, al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. Les voy a leer, bueno, en esta versión que es la Reina Valera traducción. Dice la palabra de Dios: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y encontramos otra historia, otra situación, otra circunstancia. Ya no es enfermedad, sino es una posesión demoníaca. No nos describe la escritura cuánto tiempo llevaba realmente esta mujer, esta hija, esta mamá
en medio de esa situación. Pero esto es algo que también genera caos y crisis, y sobre todo porque es algo espiritual. Nosotros ante las cosas palpables, tangibles, donde creemos que podemos tener el control, a veces se nos es más fácil lidiar, pero en aquellas cosas que a veces desconocemos, aquellas cosas que para nosotros, como que uno dice, bueno, yo no sé cómo se mueve el mundo espiritual, es mucho más complejo. Y digamos que en esta situación es lo que vemos, ya no era una enfermedad, era algo espiritual. Y como dice la Escritura, lo espiritual se discierne espiritualmente, o se ataca espiritualmente. Y a través de esta historia encontramos varios detalles que vamos a ver minuciosamente. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? Miramos en los primeros versículos. Sí. Primero, lo que me llama la atención en este pasaje es que, si ustedes miran dentro del contexto de Marcos 7, el Señor Jesús venía de hacer sanidades, milagros, venía de una exposición de su ministerio única, como nos describe. Esta labor ministerial de Jesús era extenuante, o sea, uno humanamente lo piensa y uno dice, Señor, ¿en qué momento Él descansaba? Y a la luz de este pasaje nos permite ver que en algún momento Él quiso apartarse. Y a la luz de la Escritura, algo que es importante es que es como la única vez donde el Señor tomó la decisión de irse fuera del perímetro, del lugar donde Él estaba desarrollando su ministerio, que era Judea. Dice que se fue hacia Tiro y Sidón. Estos lugares no correspondían a Judea, sí hacen parte de la región cananea, pero no era específicamente el lugar a donde el Señor había sido enviado. Recuerden que las promesas mesiánicas, las profecías, hacen énfasis en que Él iba a ir específicamente a ese pueblo que desde el principio Dios escogió, que eran los judíos, el pueblo de Israel. Sin embargo, en esta situación dice que Él salió, y salió algo específico, no a desarrollar ministerio, sino que como que nadie lo supiera, para Él como que estar, yo me imagino humanamente, sencillamente descansar, poder tener como ese lugar y ese respiro de toda esa labor ministerial. Pero ¿qué pasó? No pudo. ¿Por qué? Porque había una mujer cuyas características se dice, pues Tiro y Sidón también era un pueblo pagano. En el Antiguo Testamento nos permite conocer como un pueblo pagano. ¿Qué quiere decir? Un pueblo que de alguna u otra manera tenía cualquier cantidad de creencias, de dioses, aquellos a quienes ellos rendían culto, ¿cierto? Y esta mujer pues viene de ese contexto. Muy seguramente, como mujer, como mamá muy angustiada, puede haber tratado o intentado distintos métodos o maneras de poder encontrar la sanidad y la restauración de su hija. Sin embargo, pues hasta el momento no habría conseguido. Y dice que ella oyó. Pero antes oyó acerca de Jesús y después nos describe algo. Otras características que podemos ver, sino que pensando en esa situación específica, la palabra de Dios no es el único caso que nos muestra acerca de las posesiones demoníacas. A la luz de los evangelios nos permite ver otro tipo de situaciones donde también el Señor tuvo que intervenir. De hecho, nos advierte la Escritura en Juan 10, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y ese ladrón al que él hace referencia es a ese enemigo espiritual del cual nosotros debemos ser conscientes que lo hay y que todo el tiempo está como león rugiente,
a la disposición, al acecho, está buscando la oportunidad para cumplir su cometido. Sin embargo, el mismo Señor nos dice: más yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos da a nosotros la certeza, la confianza de saber que Él no nos ha dejado solos y que no le vamos a hacer frente solos. ¿Qué circunstancias nos muestra la palabra de Dios o en situaciones similares? Tenemos el ejemplo de Marcos 5, que es el endemoniado gadareno, que también es otra historia donde se describe que este hombre, pues la situación era bastante compleja. Era un hombre que estaba poseído y la palabra de Dios dice que por uno, era una legión. Eran muchos, eran tal vez miles de espíritus malignos, y que era tan delicada y grave su situación que prácticamente este hombre no vivía en una casa, sino que estaba aislado de la sociedad, atado con cadenas. ¿Por qué? Porque una posesión espiritual es algo que toma el control absoluto y el dominio absoluto sobre el ser. Entonces la persona no puede tener control de sí misma. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es una enfermedad donde tú dices yo siento esto, pero otra cosa es un espíritu. Y él no era uno solo, eran muchos, entonces su condición era compleja. Por eso tuvieron que mantenerlo durante mucho tiempo atado. ¿Qué otro caso nos permite ver la escritura de una situación similar? Que está también en el mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, que este es un caso a quien les tocó hacerle primero frente, 9 del 14 en adelante. Es el caso de un papá con un hijo, donde dice que su hijo tenía un espíritu mudo. Y aquí hay una descripción específica que estaba generando en la vida de ese joven. Era que no podía hablar, pero lo dice que era un espíritu. No es que el niño nació mudo, no era una condición física, era una condición espiritual. Sin embargo, este papá también en su proceso acude, pero a los que van primero es a los discípulos, porque el Señor Jesús en ese momento no estaban eran sus discípulos, y los discípulos no pudieron con esa situación. Cuando el Señor viene a atender, entonces el papá expone y dice: este espíritu lo toma, no era solamente que no le permitiera hablar, sino que ya le estaba causando daño físico. Lo tiraba, lo metía en el fuego, o sea, de alguna otra manera causaba daño a la integridad de ese hijo. Igual, el Señor Jesús tuvo compasión, misericordia, obró y trajo sanidad, trajo libertad sobre la vida de ese joven, de ese hijo. Y también encontramos otro caso, que este lo vamos a leer, está en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 17. Lucas 13, 17. Dice la palabra del Señor: al decir, perdón, 11, estoy leyendo mal, es Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y esta es otra situación. Aquí la palabra de Dios describe que era un espíritu de enfermedad. Una cosa es la enfermedad que viene por causa de ¿cómo se dice? Bueno, cuando el pecado llegó a la humanidad y también llega la enfermedad a causa de, como consecuencia. Pero una cosa es la enfermedad por malos hábitos, por lo que puede generar, pero este caso muy puntual era algo espiritual. Dice que era un espíritu de enfermedad y que la tenía ella en una condición
encorvada. ¿Y ella cuánto tiempo llevaba en esa condición? 18 años. 18 años, puede haber sido media vida o casi una vida completa. Entonces vemos que esa parte espiritual es algo bastante complejo, es algo que sí o sí genera crisis, genera aflicción, y que al igual como veíamos en la historia de la mujer que llevaba 12 años sufriendo con esa enfermedad de flujo de sangre, de igual manera no solamente ella se afectó, muy seguramente no solo le afectó su parte física, su parte emocional, sus relaciones interpersonales porque estaba siendo menospreciada, señalada, aislada de la sociedad, sino también económicamente porque dice que ella había gastado todo tratando de encontrarle solución a su problema. En este caso, de estas personas no se describe que hayan estado tratando de buscarle solución, consultando o pagando, pero muy seguramente, al igual que la otra circunstancia, también causa crisis, no solamente para ellos, sino también para sus familias. Yo no sé si aquí los que estamos presentes en algún momento hemos tenido que presenciar una situación como esa. Yo por la experiencia ministerial tal vez he tenido que ser testigo de ciertas situaciones, pero que yo lo haya vivido así palpablemente en mi vida, en mi familia, tal vez no. No sé si usted, y si, bueno, o si lo esté viviendo. Sin embargo, el Señor sí lo sabe. Y lo importante es que a la luz de esta historia nosotros podamos aprender qué herramientas nos da el Señor y de qué manera Él también puede obrar y puede mostrarnos su poder y su gloria. Ahora bien, vamos a seguir mirando qué otra situación nos permite ver y aprender a la luz de esta porción de la Escritura. En el Evangelio de San Marcos, volvemos al capítulo 7, y dice que en el versículo 25, en la parte B, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y encontramos algo muy especial en esta mujer, recordando su contexto de una cultura politeísta, pagana. Ella escuchó acerca de Jesús, así como la mujer también de flujo de sangre, escucharon de Jesús. Y lo que describe a la luz de la Escritura es que, bueno, no solamente se quedó con, bueno, como que hay un Mesías, o como que hay un profeta, o como que hay un maestro hacedor de milagros, sino que vino a él, lo buscó. Fue allá donde el Señor pretendía esconderse, ahí lo encontró. ¿Y qué más hace? Se postró. Y esto da una clara evidencia de que esta mujer definitivamente creyó en Jesús. O sea, no titubeó. Como que dice, tú eres mi solución, tú eres mi salvador. Porque ese postrarse, uno hoy en día, nosotros decimos, si vamos a postrar, nos arrodillamos para orar y demás, pero literalmente uno encontrarse con alguien y caer a los pies, eso da mucho que pensar. O sea, como dice, es una disposición a humillarse, a rendirse por completo. Yo no sé si usted lo haya hecho, pero yo me imagino a esta mujer en esa condición, decir, no, pues es que tú eres el único y yo aquí caigo delante de ti. Me rindo por completo y tú eres el único que puede ayudarme. Y aún mirando que de pronto ella podría haber tenido puesta su confianza o su seguridad en otro tipo de cosas, en otro tipo de dioses, recordando que viene de una cultura pagana. Pero ¿qué más nos permite ver aquí a la luz de la Escritura? Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces,
ella viene de un contexto social de creer en muchas cosas. De hecho, pensaba, esa región de Tiro actualmente dice que está ubicado como al noroeste del mar Mediterráneo. Cuando el apóstol Pablo inicia sus viajes misioneros y dice que fue a Grecia, que estaba en Atenas, nos describe cómo ellos culturalmente y tradicionalmente a todo lo que ellos le hacían una imagen, rendían culto. De hecho, el Señor en su sabiduría le permite a él como que encontrar una imagen que habían hecho que no tenía nombre. Y él aprovecha eso para poder testificar y decirles, miren, de ese que ustedes no saben quién es, de ese es el que yo les vengo a compartir. No para decir, esa imagen es la imagen del Dios que yo creo, sino para decir, eso que ustedes no conocen, de eso es que yo quiero hablarles. Pero en este caso, no sabemos, en medio de tanta creencia, pero igual, ella encontró en quién depositar realmente su confianza. Y también dice que le rogó. Y aquí viene otra característica como muy especial que encontramos y podemos aprender de ella. El rogar. ¿Qué es rogar? Uno a veces utiliza esa expresión, dice, te ruego por favor que tal cosa, pero uno lo hace como muy, lo usa como a la ligera, ¿no? Como cuando uno requiere de un favor, algo así como muy, te ruego que me colabores, pero no realmente como implica el rogar. Ahí nos describe la palabra que ella llegó y se postró, y ahora dice que le rogó. Y ese ruego que implica es una petición insistente, persistente, donde tú no te rindes, donde puede pasar, llover, tronar, lo que sea, pero tú no descansas, suplicando e implorando con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque yo pienso, tiene que haber sido una situación muy agobiante para esa mamá ver a una hija en esa condición, de tal manera que ella, el único que pudo encontrar esperanza fue en el Señor, que la llevó no solamente a decir esta es mi única salvación, a humillarse delante de él, sino a implorarle. Por eso describe que esta mujer se acerca en esa actitud al Señor, dice, y le ruega insistentemente. Incluso podemos mirar en Mateo 15:23, que está narrando la misma historia, contando la misma historia, podemos ir a ella, que 15, Mateo 15:23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí Mateo está contando la historia desde su perspectiva. Los discípulos no la querían, ¿sí? El Señor no le contestó inmediatamente. Y dice que ellos, Señor, por favor, como que dice, deshazte de ella. Mira que no para de andar detrás de nosotros. Así como cuando dice, ay, esta persona sí que... algo parecido. Pero es que esta mujer estaba rogando, implorando con todo su ser por su situación. No era como que, ay, te ruego, por favor. No, era algo bastante persistente. Y que a veces uno a veces, yo pensaba así cuando leía eso, yo, ay Dios mío, uno también a veces puede haber asumido una actitud parecida a la de los discípulos. Dice, esta persona sí que no. En este caso vemos que el Señor no le dijo nada en el momento porque vamos a ver qué es lo que pasa. Pero esta mujer, aún pese a que los discípulos mismos prácticamente estaban como en oposición, a ella eso no le interesó, sino que se aferró ahí a permanecer rogando e implorando. Ahora bien, miremos en los versículos 27 y 28. Dice, en Marcos 7, dice, pero Jesús le dijo,
deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué sucede aquí? La primera vez que yo leí esta porción de la escritura, pues como uno no entiende muchas cosas, yo decía, ay, qué doloroso, porque el Señor Jesús la trató así. Porque de alguna u otra manera la expresión, el término que utiliza dentro del contexto, para los judíos, los perros o perrillos es una forma despectiva, menospreciable, ¿sí? Es como lo poco de la sociedad, puede ser un perrito. Entonces, cuando el Señor utiliza esa expresión, y en el momento en que yo no lo entendía, yo decía, ay, Dios mío, qué doloroso y qué fuerte. Pero ahora entiendo diferente, porque el Señor no asume una actitud delante de ella para menospreciarla. De hecho, no le dice perro, le dice perrillo, como cuando tú le dices cachorro, ¿sí? O cuando le dice el perro chiquito, a los perritos chiquitos. Porque de alguna u otra forma el Señor está probando su fe, está pesando su corazón. Y eso es algo que para nosotros es importante entender. A veces hay respuestas de parte de Dios cuando nosotros esperamos una respuesta inmediata o ante una crisis, que esperamos que el Señor como que manifieste ya. Y a veces el Señor pareciera que nos tratara con dureza, pero no es porque el Señor no nos ame ni se compadezca de nuestra situación, sino porque Él está probando nuestro corazón, está probando también nuestra fe, está pesando cuán fiel podemos ser a eso que decimos, cuánto en verdad confiamos y creemos que Él es el único que puede obrar en nuestras vidas. Entonces, realmente ahora entiendo, el Señor no la menospreció. Y también, ¿por qué? Porque en el contexto histórico recordamos que las profecías y el cumplimiento del propósito de la venida del Mesías era dado primero a su pueblo, a su nación, a Israel. ¿Y qué pasó? Que este pueblo lo rechazó. Pero el propósito era que el mensaje y todo lo que él hacía venía exclusivamente para ellos. Por eso él le dice como que mira, tú no haces parte, por eso él hace referencia, ¿quiénes son los hijos? A ese pueblo escogido de Dios desde el principio. Pero definitivamente la respuesta de esta mujer como que dice, no, o sea, yo digo, wow, es algo muy especial. La demostración de esa fe sobrenatural que uno necesita. Y está en el versículo 28. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Y qué muestra que hay en el corazón de esta mujer? Humildad. Ella hubiera podido sentirse ofendida, o en otro lugar hubiera dicho, bueno, y no es que usted es pues el Mesías, el milagroso, ¿por qué viene a decirme? O bueno, no sé, yo aquí estoy especulando, pienso como desde mi realidad, ¿no? Como que uno, ¿cuál podría haber sido mi actitud si el Señor a mí me dijera algo así? ¿Qué le podría decir yo? Pero esta mujer fue humilde y le dijo, sí, Señor, o sea, sí, tal vez yo no soy la hija, soy el perrillo, pero con lo poco que tú puedas darme es más que suficiente. Ella no le estaba exigiendo, ella no llegó ante él como demandando qué cantidades, qué emanación de poder, no, aún lo poco que tú puedas dar. Por eso le dice, aún con las migajas que puedan caer de la mesa, yo puedo, para mí es más que suficiente. Y esto nos enseña mucho porque nosotros a veces como hijos de Dios, porque hoy gracias a su misericordia somos llamados hijos,
Pero a veces nosotros nos acercamos delante del Señor exigiéndole. A veces ni siquiera le pedimos, sino que a veces le exigimos. Nos creemos con el derecho de demandarle las cosas sobrenaturales como si nosotros lo mandáramos a Él. Y nos olvidamos que el Señor sencillamente por gracia aquí nos permite estar. Entonces esa mujer nos enseña mucho. Esa disposición. Y digo, con eso poco que tú me des, Señor, yo más que suficiente. Más que suficiente. ¿Y qué sucede? Entonces encontramos la respuesta de parte del Señor. Seguimos viendo entonces en el versículo que sigue, los versículos del 29 al 30. Dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y bueno, dentro de la multiforme gracia del Señor y lo creativo que es, porque yo siempre digo, yo en la forma que el Señor hizo milagros, el Señor siempre fue muy creativo. No hay un milagro, aunque la necesidad fuera la misma, que el Señor operara de la misma manera, ¿sí? ¿Cuántos ciegos sanó el Señor? Muchos. Pero a cada uno tuvo su método. Eso siempre me ha llamado a mí la atención. Dios es creativo. Aquí no le dijo, bueno, oremos, o tráela. Le dijo, ok, mujer, ve, porque por tu fe se te ha concedido, te ha sido hecho. Y vemos la respuesta del Señor. En Él sí había la disposición de sanarla, en Él sí había la disposición de liberar a su hija, pero sencillamente aquí el Señor probó el corazón de ella y salió aprobada. Y en el versículo 30 vemos la confirmación del milagro. Dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ya ella pudo palpar y decir, el Señor lo hizo. Creo que esas son ese tipo de historias o situaciones que uno diría, uy Señor, yo quisiera ver ese milagro. Y tal vez no estamos de pronto en una circunstancia, una situación por algo espiritual. Pero Dios sí sabe cuál es la situación. Dios sí conoce tal vez esa circunstancia que tú estás viviendo, que tú estás pasando. Dios sí sabe cuán agobiante es. Dios sí sabe cómo te sientes. Porque yo, en medio de esta palabra, yo decía, Señor, tú probaste el corazón de esa mujer en gran manera. O sea, yo sé que él no era indiferente y no sabía lo que estaba pasando. Él ya lo sabía. Sin embargo, en la forma como él fue operando, estaba probándola. Y a veces, yo digo, Señor, ¿cuántas veces tú lo haces con uno y uno a veces haces una pataleta? O uno dice, no, ya como que ya mi fe no es la misma, o como que dudo, como que empiezo a tratar de encontrar soluciones o respuestas a mi manera. Y por eso en este tiempo es importante que nosotros meditemos todo lo que podemos aprender de esta mujer, de una mujer que no conocía del Dios que hoy nosotros tenemos la bendición de conocer. Sin embargo, la manifestación, la demostración de su fe fue genuina. Genuina. Y sobre todo, la actitud de humildad que hubo en ella para acercarse al Señor y para esperar la respuesta del Señor. Humildad. Por eso, manera de conclusión, es importante que nosotros tengamos presente, primero, que definitivamente las crisis destruyen,
vidas, familias, relaciones. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera genera caos, pero que definitivamente en el Señor, ¿sí? Si nosotros nos acercamos al Señor con humildad y con fe, realmente podemos ver los milagros. Y sobre todo, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque definitivamente, donde nosotros no podemos tener el control de las cosas, eso hace que perdamos la paz. Eso despierta en nosotros la ansiedad. Pero el Señor está al control. Entonces, en este tiempo yo quiero invitarles a que pensemos en esas situaciones, y algo que el Señor me permitía recordar esta mañana, que lo vimos en el mensaje hace 8 días, sobre lo que implica derramar el corazón, que lo hizo la mujer que sufría de flujo de sangre, y que en la actitud de esta mujer sirofenicia o cananea también lo hace. ¿Qué implica? El líder nos compartía el Salmo 62, versículo 8. Dice: esperad en el Señor, o esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Y yo le oraba y yo le decía: Señor, estas mujeres fueron completamente vulnerables delante de ti, pese a lo que pudiera pasar. La mujer con el flujo de sangre, pese al escarnio y al menosprecio público. La mujer sirofenicia, pese a la oposición que incluso los mismos discípulos estaban mostrando. Sin embargo, eso no las detuvo para hacerlo. Y pensaba qué implica el derramar. Y cuando uno gráficamente ilustra qué es derramar, uno comienza a llenar un vaso y dice: bueno, cuando sobrepasa el límite y se derramó el agua. Pero el Señor me permitía como hacer esa analogía, decir: bueno, cuando tú dispones a vertir algo sobre algo, en este caso es tener nosotros la disposición y la libertad para vertir todo eso que hay en nuestro corazón, llevarlo a quien debemos llevarlo, que es a Él. Y no solamente porque a veces uno dice: Señor, yo vengo y lloro, o te presento mi dolor, o te presento mi queja, o te presento mi inconformidad. E incluso el Señor me decía: eso, todo con lo que tú estás luchando, ¿cuánto te ha costado aprender a someterte? ¿Cuánto te ha costado obedecer? O sea, todo ese tipo de situaciones que están generando crisis en mí. Aún cuánto te ha costado creerme, porque una cosa es que yo diga: Señor, yo creo que tú eres Dios, que tú eres hacedor de milagros, pero otra cosa es que yo te crea realmente. ¿Qué es lo que vemos en la historia de estas mujeres? Ellas no solamente oyeron de Él, no solamente le buscaron, se acercaron, ellas creyeron genuinamente. Entonces, iglesia, para que en este tiempo pensemos y ejercitemos en lo que el Señor nos está diciendo y podamos derramar nuestro corazón delante de Él con humildad y con la fe, en saber que así como el Señor tuvo compasión, misericordia, amó a estas mujeres, de igual manera Él tiene compasión y misericordia de nosotros. Y aunque de pronto no es esa misma enfermedad, o aunque de pronto no es una posesión demoníaca, la situación que hoy nos puede estar generando agobio, el Señor lo sabe y podemos ver el obrar de su poder en medio de nosotros. Y que si aún tal vez nosotros decimos: sí, yo sé que tú existes, yo sé que tú eres real, bueno, tú eres Dios, o tú eres el Hijo de Dios,
pero yo debo reconocer que en verdad yo no te he dado el lugar que te corresponde en mi vida, porque tal vez me he hecho otros dioses, porque tal vez de manera inconsciente mi confianza y mi seguridad está puesta en lo que tengo, en lo que puedo tocar, en lo que puedo palpar, sobre lo que yo puedo tener control, porque eso es idolatría, que era lo que, del contexto en el que viene esa mujer, de un pueblo pagano idólatra, porque ellos a todo le rendían culto. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer al Dios creador de todo, el que sustenta todas las cosas, el que tiene el poder sobre todas las cosas, el Dios de lo imposible. Entonces, les invito para que oremos y derramemos nuestro corazón, dispongámonos a derramarlo delante del Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque a la luz de la misma, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Tú nos confrontas, tú nos enseñas, nos instruyes, tú nos corriges. Padre Celestial, tú nos permites saber que tú estás siempre a la puerta tocando, llamando, Señor, y diciéndonos, aquí estoy, Señor. Padre, hoy reconocemos que en verdad hay cualidades y hay virtudes en esa mujer sirofenicia que tal vez a nosotros nos ha costado desarrollar, que nos ha costado permitir que tú moldees y formes, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos venir a ti en este momento y queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Primeramente para reconocer, Señor, nuestro error, nuestra falla, reconocer delante de ti que dudamos muchas veces ante la adversidad, que dudamos muchas veces ante la prueba. Señor, que muchas veces nos desesperamos y tratamos de encontrar soluciones movidas desde nuestro parecer, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, desde nuestro saber, desde nuestra habilidad, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones, Padre Celestial, que nos perdones porque, como dice la Escritura, muchas veces nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia, Señor, pero que definitivamente nosotros necesitamos aprender a confiar plenamente en ti, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdona si en nosotros hay incredulidad. Perdona, Señor, si tal vez hemos permitido que el temor nos domine, Señor. Porque a veces son nuestras emociones, nuestros sentimientos los que afloran y toman el control de nuestra vida, Señor. Padre, perdona, Señor, si hemos permitido que el temor nos inunde, nos agobie, sabiendo que tu palabra dice que el espíritu que tú nos has dado no es un espíritu de temor, Señor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, y si en este momento estamos experimentando temor ante la adversidad, ante la situación, ante la enfermedad, ante la prueba, Señor, ante la crisis, Señor, ayúdanos. Ayuda nuestra fe, Señor, para creer genuinamente, para confiar que tú estás al control, para tener la certeza, Dios, que tú eres el hacedor de lo imposible. Señor, para no dar lugar a que nuestra mente divague, Señor, y entre en crisis, en ansiedad, bendito Dios, adelantándose a los acontecimientos, porque no podemos tener el control sobre las situaciones. Aún, Señor, en este momento llevamos nuestros pensamientos delante de ti
Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que por favor tomes el control de nuestra mente. Pídele al Espíritu Santo que te ayude para que tus pensamientos sean guiados, controlados y dirigidos por Él, para que tus pensamientos sean conforme a la mente del Señor Jesús y no bajo tu parecer, recordando siempre que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, recordando siempre que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Señor, y sometemos a ti nuestros sentimientos y emociones, Padre Celestial, porque tú eres el Dios de nuestra paz, porque tú eres el único que puede en verdad aquietar, Señor, nuestra alma abatida. Tú eres el único que puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Rendimos a ti nuestros sentimientos y nuestra voluntad, Señor, para que nosotros no actuemos movidos por impulsos, Señor, por pareceres o influenciados por lo que mueve al mundo, sino que en verdad seamos movidos por lo que tú produces en nosotros, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Y aun si tú no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, si eres consciente que no le has cedido el control absoluto de tu vida, dile aún: yo te pido que me perdones, Señor Jesucristo, porque de oídas te había oído, pero ahora sí, como esta mujer que oyó de ti, se acercó a ti, yo me acerco a ti en este momento. Y te pido que tengas compasión y misericordia de mí, que me perdones. Dile: Señor Jesús, por favor, perdona mis pecados y entra y toma el control de mi vida. Señorea en cada área de mi vida. Haz de mí la persona que realmente tú quieres que yo sea, Señor. El hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Porque yo sé que tú viniste a salvarme. Porque entiendo que tú eres mi única salvación. Que tú eres el único que puede sanarme, sanar mi espíritu, sanar mi alma, sanar mi cuerpo. Que tú eres el único que puede traer libertad, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por darme salvación y vida eterna. Señor, y gracias porque en ti podemos ver la luz, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.